Listo, perfecto. Muchísimas gracias por estar por acá. Pues bueno, nuevamente me presento con ustedes. Mi nombre es Javier Vargas, soy psicoterapeuta cognitivo-conductual. Trabajo principalmente terapia individual, terapia infantil, terapia de pareja, terapia familiar también, con una perspectiva conductual, así como también terapia familiar de pareja y también de igual manera, pues todos los elementos que nos ayudan a poder llevar una mejor calidad de vida. Es un placer, la verdad, poder estar con ustedes por acá para que hablemos de un tema que definitivamente pues, puede ser un poquito complicado, puede ser difícil, ¿no? De repente, ¿por qué? Porque son una realidad. Actualmente la estructura de la familia ha cambiado. Existen muchísimas cosas que han surgido en torno al sistema familiar tradicional, que a lo mejor podemos nosotros llegar a entender como tradicional. Y me parece importante entonces que podamos ir viendo cómo es que podemos manejar precisamente una realidad. Muchas veces nosotros tenemos una pareja, tenemos hijos y por alguna razón nuestro matrimonio pues no puede dar más. Y llega un momento en el cual tenemos que buscar el bienestar, tanto por el bienestar de nuestros hijos como también el bienestar de nosotros mismos. Buscamos unas alternativas distintas para que podamos entonces continuar con nuestro proyecto de vida y que sea de la manera más amable, más amigable, más certera, ¿no? En muchas ocasiones se prestan muchos mitos a partir del tema de la forma en la cual debería yo de relacionarme con mi pareja, con mis hijos y sobre todo si ya me separé o que se genera el divorcio, que es algo que mucha gente no esperamos, pero que lamentablemente podemos llegar a vivir en el gran porcentaje de las situaciones los afectados son los hijos. Son las personas que definitivamente, pues los que son las que menos deberían de estar afectados, sin embargo, se prestan a muchas situaciones en ese sentido. Y precisamente el tema de hoy tiene que ver con eso, copaternidad y nuevas parejas. Y la copaternidad implica precisamente que podamos reducir el conflicto. ¿Qué significa esto? Que podamos en todo caso buscar la manera de que nuestros hijos sean los menores afectados a partir de todas estas situaciones que podemos llegar a vivir al momento de poder elegir una pareja que viene a posterior a la pareja con la cual criamos o engendramos a nuestros hijos. Muchas personas deciden no tener hijos y confinarse también a la crianza de sus propios hijos, perdón, no tener una nueva pareja, disculpen, pero sí definitivamente pues se confinan en todo caso exclusivamente a la crianza de los hijos. En otro webinar que tuvimos anteriormente hablamos un poquito de esto, que cuando nos confinamos y nos dedicamos 100% a nuestros hijos y nuestros hijos se van, vivimos otra cosa llamada el síndrome del nido vacío. Y en ese webinar, que por ahí lo debemos de tener, hablábamos acerca de qué pasa cuando los hijos se van y si yo me confino o únicamente dedico mi vida a la crianza de los hijos. Cuando ellos se van, cuando hacen sus vidas, hay una sensación de vacío, situaciones complicadas. Entonces, una parte del proyecto de vida que yo les comentaba en aquel webinar, en ese entonces, era también poder continuar tu vida, poder tener otra pareja. En muchas ocasiones creo que era importante siempre y cuando pues fuera algo de lo que tú quisieras, si es que es complicado de repente manejar la forma en la cual yo me relaciono con los demás. Ahora, las nuevas parejas actualmente pues se viven divorcios y vivimos de repente diferentes contextos, ¿no? Las parejas deciden tener otra relación, las exparejas deciden tener otra relación y los hijos se encuentran en todo caso ahí relacionándose unos con otros. Y empieza a haber una serie de situaciones que pueden llegar a ver o situaciones complicadas que pueden llegar a generarse a partir de todo ello. Entonces, vamos a hablar un poquito precisamente de todo esto. Entonces, en primera instancia, me gustaría que pudiéramos empezar tomando en consideración cuál es el objetivo por el cual estamos aquí. Nosotros, como fundación, buscamos precisamente el bienestar integral en cualquier área. Hay diferentes temas que se abordan a partir del quehacer de la misma fundación. Cuenta conmigo, cuento contigo. Y pues estamos comprometidos en poder ofrecerles a ustedes herramientas de vida para que su proyecto de vida esté bien estructurado o que puedan hacer lo mejor posible con él y que ustedes puedan tener una mejor calidad de vida. Este es uno de nuestros objetivos.
Y en esta ocasión, el objetivo principal es que buscamos herramientas prácticas, estrategias para que los padres puedan manejar el tema de la separación, que es bien difícil. ¿Por qué? Porque se vienen situaciones complejas, conflictos, situaciones legales, toda una odisea, todo un infierno, como en algunas ocasiones a familias que me ha tocado trabajar con este tipo de temas, pues viven literalmente un infierno. Se viven situaciones bien complicadas. Y pues de repente también la llegada de una nueva pareja y la crianza en conjunto debería de ser de manera saludable, donde exista comunicación, donde exista retroalimentación, independientemente de la calidad de la relación que existió en algún momento. Pero que el compromiso no es para con la pareja o con la persona con la cual terminé mi relación, sino que sea más que nada positiva para la crianza de los hijos, porque sí dejaremos de ser pareja, pero no dejamos de ser padres. Y eso es algo que tenemos que tomar en consideración para poder ir estructurando poco a poco el bienestar emocional de nuestros hijos. Entonces, a partir de ello, por eso me gustaría que pudiéramos pensar un poquito cómo es que de repente, si ustedes se encuentran en esta situación, cómo es que de repente nosotros vivimos estas condiciones, cómo nosotros eh, pues al momento de tener una pareja, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal? Bueno, qué es lo positivo, qué es lo no tan positivo, qué es a lo mejor lo que me sirve como para poder apoyar y priorizar la crianza, y qué es otras cosas o qué elementos de repente pueden obstaculizar e inclusive lastimar la relación que tengo yo con mis hijos, o inclusive la relación que pueda llegar a tener mis hijos con mi nueva pareja. Es un tema bastante interesante que vamos a ir abordando poco a poco. Ahora, me interesa mucho que podamos ir viendo varios aspectos, ya tomando en cuenta este objetivo, y pues vamos a empezar con un punto importante. Primero, nuestros hijos. ¿Qué pasa con ellos? Vivimos una situación y que me gustaría que nos imaginemos varios escenarios. Entre ellos, pues bueno, viene la ruptura. Lamentablemente puede llegar a venir una ruptura. Esta ruptura es compleja, puede ser a veces pacífica, que la verdad, vamos a ser muy honestos, no siempre lo es. Por lo general, la ruptura de la pareja puede llegar a ser conflictiva, complicada, violenta, agresiva y deja un mal sabor de boca, además de que puede llegar a generar un sentimiento negativo o de irascibilidad y que se repite. Por eso se llama resentimiento, porque lo estoy repitiendo en todo momento. Que tanto de repente nosotros podemos llegar a vivir el resentimiento hacia esa persona porque nos dejó de alguna manera un trauma, nos dejó una huella indeleble complicada que no es fácil de superar y que requiere en todo caso de nuestro trabajo para que podamos darle la oportunidad precisamente de que el quehacer de ser padres no tiene que ver con esto y que también es una gran oportunidad para un crecimiento personal. A veces no lo vemos así, pero puede ser algo importante. Pero a quienes impacta principalmente la parte del divorcio, principalmente a nuestros hijos. Y por eso es importante entenderlos, entender que nuestros hijos en muchas ocasiones, ellos tienen una construcción familiar, que viene no nada más de la familia, de lo que ven en la familia. En la televisión, la escuela, en diferentes aspectos, le han ayudado a que el niño tenga una estructura y una idealización de la familia. El niño, dicen, está compuesta por, dependiendo del tipo de familia, que ahora existen varios tipos de familia, pero digamos como que la más tradicional o la que a lo mejor se replica más es donde existe un padre, una madre y a lo mejor un hermano, inclusive hasta un perrijo, igual, si ustedes gustan, ¿no? Pero en ese sentido es comprender precisamente que al momento de que existe la separación y viene el impacto emocional del divorcio en los hijos, existen situaciones emocionales complicadas en los pequeños, situaciones en las cuales son complicadas poder tanto tramitar en un niño que todavía no tiene bien desarrollado su lóbulo frontal, donde viene precisamente el juicio, donde vienen varias funciones ejecutivas importantes que tienen que ver con el análisis, con la forma en la cual el niño puede comprender el mundo, cómo lo va madurando, cómo lo va comprendiendo, cómo lo va internalizando. Y entonces, al vivir un impacto a esta edad,
pues con el tema del divorcio, hay una desorganización terrible por parte del niño. Existe precisamente que estas etapas o estas situaciones que vive el niño, pues son etapas emocionales que se viven tras el divorcio. Los niños se pueden experimentar varias cosas. Número uno, pueden experimentar tristeza. Es una tristeza profunda que al final, como tiene la idealización y la estructuración de que una familia tiene ciertas características al momento de que se separa la familia, entonces no únicamente pierde la idea de que va a vivir, que ya no va a estar sus papás juntos, sino que su proyecto de vida, que no lo ha desarrollado como tal, pero que tiene una idea de que su vida va a ser así, se puede generar un bloqueo para él. Y en muchas ocasiones, este miedo, esta tristeza, perdón, puede llegar a generarnos muchos conflictos en el sentido sobre todo en la primera infancia. Y tramitar un contexto relacionado precisamente con una separación para el niño es muy complicado. Y en muchas ocasiones nosotros como papás no entendemos eso. Y en muchas ocasiones nos cuesta mucho trabajo poder hacer que ellos entiendan nuestro punto porque nosotros lo vemos desde una perspectiva muy diferente. A diferencia de otras situaciones, a lo mejor con hijos mayores, inclusive ya mayores de edad, a lo mejor lo entienden más, porque ya tienen un poquito más de conocimiento del mundo. Dinámicas o inclusive hasta en el divorcio, en el noviazgo, perdón, han vivido situaciones donde ha habido conflictos, entonces a lo mejor tienen más aterrizada esa parte, pero un niño no. Un niño por lo general puede tener miedo, y tiene que empezar a vivir y internalizar y aceptar diferentes fases, que no lo puede hacer solo. En muchas ocasiones llegan los niños al consultorio por una separación y esperan los papás que el niño, en todo caso, solamente con la consulta psicológica, pueda llegar a tener en todo caso una mejora. Cuando en casa existe mamá que está llorando todo el tiempo o papá que que está de alguna manera ausente, porque también los papás están viviendo una situación emocional complicada y dependiendo del carácter de cada uno de los progenitores, puede haber en todo caso también ansiedad, depresión, no sin ganas de hablar, puede haber en todo caso, ha habido casos donde yo he visto que hay personas que que uno de los papás se disocia, que está, pero no está, empiezan a vivirse un montón de condiciones, ¿no? Estas etapas, el niño las ve, las internaliza y él las interpreta desde sus recursos que él tiene, que son pocos. ¿Por qué? Porque apenas está entrando y conociendo la vida. Y encuentra en este primer contexto el impacto de un divorcio, es algo muy pesado. En todo caso, la parte que nos toca es precisamente tener en cuenta qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están viviendo, cómo nos están viendo a nosotros, que en ese momento somos pilar de la construcción de la identidad y del carácter del niño. Y en muchas ocasiones se tiende a que los niños pues obviamente van a empezar a tener situaciones donde se pueden tratar. Yo me acuerdo que había pacientes que llegaban conmigo y decían, ¿sabes qué? Es que después del divorcio se volvió tímido, era muy amigable, muy amoroso, era muy divertido, era chistoso, me daba regalos, me escribía cartitas y ahora después del divorcio con trabajo se socializa, está encerrado en su casa, en su habitación, perdón, buscas todo el tiempo estar jugando videojuegos, busca hacer cosas donde no tenga contacto con nadie. ¿Por qué? Porque pues obviamente también cae en un contexto de cuadros depresivos por muchas situaciones y se aísla. ¿Por qué? Porque también las emociones aún no sabe cómo tramitarlas. Y peor aún si nosotros no nos acercamos a poder apoyar a nuestros pequeños en ese sentido. Es importante respetar sus tiempos y brindarles apoyo constante a los niños. Esto es fundamental. Para ello, en todo caso, puede llegar a ser complicado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomemos la decisión de un divorcio, es importante que en pareja, cuando se llegue a este divorcio y esperando que si pudieran conversar y poder llegar a acuerdos, pues que tomen en cuenta cuál va a ser el papel como papás al momento de que los niños están viviendo una separación y que yo voy a dejar de lado en ese momento con respecto a mis hijos
el conflicto que estoy teniendo con mi pareja o las razones por las cuales me estoy separando. Porque hay ahí una vida que a lo largo de su propia vida del menor podrá tener impacto en sus propias relaciones en un futuro. ¿Ok? Entonces, estas etapas emocionales las tenemos que entender. Entre ellas, se las repito nuevamente, puede experimentar negación de que está pasando algo, tristeza, puede sentir enojo, puede sentir miedo, puede sentir también, ya al final a lo mejor aceptación. Esto es como las partes del proceso del duelo en cualquier contexto, pero es importante que entendamos que el niño va a pasar por ello y que no necesariamente tienen que ser todas de un jalón, puede ser unas, puede ser otras, no van en orden, sino que pueden ir y venir hasta que llega un momento en que se consolida y que el niño entre en el contexto de la aceptación. Hay que tener muy claro que cuando pase esto, los niños precisamente pueden experimentar esto que les acabo de comentar y que pues tenemos que ser claros cuáles son las señales de alerta con respecto a cuando vemos que un niño atrás del divorcio o la separación de los padres, que no necesariamente tenemos que estar casados, sino simplemente una separación física o emocional, pues hay que tomar en cuenta cuáles son los signos de alerta que un niño nos puede mostrar que está teniendo una afectación o un impacto emocional al momento del divorcio o al momento de la separación. Número uno, lo que son los cambios precisamente en el rendimiento escolar. Empezamos a bajar calificaciones, empezamos a tener problemas al momento de poder relacionarnos con nuestros compañeros, no entregamos tareas, no entregamos esto, no entregamos lo otro, empezamos a tener diferentes formas, inclusive hasta tienden los niños a aislarse. Salen al recreo, pero no conviven con nadie más. Se la pasan únicamente también disociados o pensando a lo mejor en el limbo. En muchas de estas situaciones se puede mostrar, ¿no? Aislamiento, en muchas ocasiones, sobre todo los niños pequeños, los menores de 5 años hacia abajo, inclusive creo que hasta de 8 años hacia abajo, ha habido casos que yo he tenido, ha habido situaciones como que mojan la cama, donde de repente tienden a regresar a chuparse el dedo, o con sus demás compañeros tienden a ser violentos o agresivos, tienden a ser niños que están en hipervigilancia, que en todo momento están preocupados, que están viendo qué es lo que va a pasar ahora por el gran impacto que generó, y entonces el niño con cualquier cosa se espanta, con cualquier cosa está alerta y en cualquier situación está hipervigilante. Esto es algo que me parece importante que tomemos en cuenta para que podamos ir detectando cuando si ustedes están viviendo esto o con eso no tienen familia y alcanzan a ver en esa situación, es importante que contacten a su familiar y le digan estoy viendo esto. Lo vi con el psicólogo Javier Vargas y que definitivamente creo que es importante que tomen cartas en el asunto con ayuda profesional, no solamente con el niño, sino también con toda la familia, para que todos tengan estrategias y no dejar todo el trabajo que recaiga en la elaboración emocional del menor. Necesita apoyo en ese sentido. Ujú. Es por ello que en todo caso necesitamos tener estrategias y esto no nos da, no es mucho lo que abarca este tema honestamente, pero sí me parece importante tomar en consideración que por lo menos esto son lo básico, lo que ahorita les voy a compartir, qué estrategias nos pueden ayudar para acompañar emocionalmente a nuestros pequeños o a otras personas, a nuestros sobrinos, nuestros nietos, no sé, dependiendo de cuál sea el contexto que ustedes tengan. Y que ello nos va a ayudar precisamente a que podamos tener la capacidad de poder tener el sustento para que el niño pueda por lo menos tener de dónde agarrarse, de dónde sentirse seguro, pisar firme, aunque sea un poco. Estas estrategias precisamente implica que seamos capaces de escuchar a nuestro pequeño, escucharlo atentamente y no pobretearlo, porque en muchas ocasiones pasa eso, y entonces el niño, lejos de sentir, de ayudarlo, lo estamos convirtiendo en una víctima. Es escuchar activamente y no minimizar sus emociones, es tratar de escuchar y escuchar atentamente qué es lo que siente, cómo lo siente, validar inclusive estas emociones. Hijo, entiendo lo que estás pasando, sé que es bien complicado,
pero aquí estoy yo para apoyarte. Está bien que te sientas triste, está bien que estés enojado. No es aceptable quizás algunas conductas que puedas tener, pero sí entiendo por qué estás haciéndolo. Y eso es importante que tengamos una comunicación activa, sin decir, ay, sabes que pues no, tú no te metas en eso, no es lo que está pasando. Muchas veces podemos llegar a desestimar las emociones. Tú no lo entiendes, estás muy pequeño para entender esto, pero uno no sabe lo que en realidad el pequeño está hablando. Quiero invitarlos a que si tienen preguntas, si quieren comentar algo, si quieren a lo mejor compartir alguna experiencia, lo que ustedes gusten, tenemos ahí un chatcito y en algún momento le voy a pedir a Naya, que seguramente anda por allá con nosotros, para que pueda ayudarme a leer las preguntas y que podamos a lo mejor responder en ese sentido, ¿vale? Si no, pues bueno, no hay ningún problema, seguimos entonces con la ponencia, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí hay algún mensajito, algo así. No, Listo. todavía no. Ok, entonces está la invitación para que cuando tengan dudas, que quieran compartir algo, sin ningún inconveniente, pues nuestro chat está a sus órdenes. Ok, entonces vamos a darle seguimiento en todo caso. Sí es importante, los que sobre todo vivimos con niños o que viven con niños y que están pasando por esta situación, es importante como una estrategia mantener rutinas y estructuras para que puedan tener estabilidad. Si de repente los niños tenían actividades como ir al fútbol, a lo mejor ir a hacer algún deporte, ir a lo mejor a alguna clase, artes marciales, cualquier cosa, salir al parque con mamá o con papá, es importante que mantengamos esta estructura. Si el niño no tiene, es construirle esa estructura, hacer que los niños tengan rutinas que le permitan al niño, precisamente, tener la capacidad de poder sentirse que está pisando firme, que tiene un lugar a donde poder sentirse seguro. Y muchas veces la rutina, las actividades, la repetición le dan una sensación de estabilidad. Y eso ayuda mucho a que el niño no se pierda o que de repente sienta que, sobre todo los niños pequeños, sientan que existen complicaciones en ese sentido. Por eso creo que un punto importante es que tomemos en consideración que los niños, pues al final, como están en una etapa de desarrollo y crecimiento, requieren una estructura, requieren un camino donde transitar. No los podemos aventar como en el desierto, porque todo está igual y el niño tomará cualquier camino y estará perdido. Tenemos que trazarles un camino para que puedan llegar a un destino. Y eso es a partir de las rutinas, de mantener estructura y estabilidad con los pequeños. Adelante, adelante, Tenemos un comentario. adelante, por Di- favor. Dice, yo me separé de mi pareja, mis hijos se sintieron liberados, ya que vivíamos violencia familiar. Ahora lo ven, pero siguen con ese resentimiento hacia él. Y por más que les digo que no deben guardar resentimiento, no lo logran liberar. Ujú. Ok, bueno, es entendible. Muchísimas gracias, Naye, por compartirnos este comentario. Muchísimas gracias, Ale, este comentario. Entiendo en todo caso que pues en muchas ocasiones les pedimos a nuestros hijos que no tengan resentimiento, pero es un proceso que ellos deben de vivir. No es sencillo y nosotros como padres lo que menos queremos es que alberguen resentimiento. En ese sentido es platicarlo, poder tener la capacidad, la posibilidad de poder compartir y sobre todo pues generar comunicación, pláticas acerca de la importancia de quizás del perdón. Pero esa situación es un proceso que tienen que vivir poco a poco, con apoyo, a lo mejor con alguna lectura, ayuda profesional. Seguramente podrán superar esta situación. Sin embargo, también tiene que ver mucho la envergadura que tuvo la violencia intrafamiliar y cómo lo interpretaron los pequeños. En este momento no sé si sean mayores, si sean menores, si ya sean adultos. Es un proceso que de alguna manera nosotros por más que queramos mejorarlo, sí puede llegar a ser complicado si no tenemos una asistencia y un seguimiento profesional.
¿Ok? Ya son adolescentes, sí, y en esta etapa es cuando más se asientan y principalmente en la adolescencia hay situaciones o contextos donde precisamente los niños buscan una identificación, los jóvenes buscan una identificación y tienden entonces a desidentificarse de los padres. Inclusive hasta con mamá puede haber situaciones donde se vuelven rebeldes, donde se vuelven oposicionistas desafiantes, donde no quieren seguir las reglas ni nada de ello. Entonces, en muchas ocasiones también tiene que ver con esto. Pero sí creo que va a ser importante que nos permitamos que vivan su proceso, pero también en todo caso nosotros permitir que puedan expresar lo que sientan. No reprimirlos, no generar esta parte de donde, ¿sabes qué? Es que no sientas esto, ok, entiendo que sientas esto, solamente te quiero compartir que si tú sientes resentimiento, este resentimiento no te va a permitir avanzar. No es un perdón para él, es un perdón para ti, para que estés libre, porque el odio, el resentimiento es una carga y esa carga se convierte entonces en un conflicto. Y a veces, como es tanta la carga, al momento de tener otras relaciones o vincularme con otras personas, amistades, familia, esa carga tiendo a repartirla con odio, resentimiento, eh, con muchas situaciones. Creo que hablar acerca de ello es importante para que también sepan qué alcance pudiera llegar a tener el resentimiento hacia una persona que al final parece ser que sí es significativa porque el resentimiento viene de ahí, porque era significativa y como alguien tan significativo pudo lastimarnos o pudo lastimar a mi mamá. Entonces, creo que es importante hablarlo, buscar a lo mejor ayuda profesional y que pues pudieran tener ese contexto. Bien, vamos a darle continuación al siguiente con mucho gusto estamos para acá. Y pues bueno, vamos a hablar precisamente, ¿no? De la validación emocional como lo vimos ahorita en ese sentido y la búsqueda de apoyo profesional pues es algo fundamental en ese sentido, ¿no? Ahora vamos a hablar, ya que hablamos un poquito de esto, vámonos con la parte 2 de nuestra plática. Ujú. Una disculpa. El día de hoy, precisamente, vamos a abordar precisamente el tema de las nuevas parejas y el rol en la crianza. ¿Qué tanto puede o no puede participar o involucrarse la persona con la cual estoy saliendo y que estoy teniendo un compromiso con mis hijos? Porque al final puede haber muchos discursos y muchas veces esos discursos vienen desde el resentimiento, desde el enojo, desde los celos. Hay muchas situaciones que se presentan, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero para ello entonces me gustaría que pudiéramos tomar en consideración algunas cosas. Número uno, pues bueno, el objetivo de esta parte es identificar el impacto de las nuevas parejas y cómo inducirlas de manera adecuada. Si existe una nueva pareja que ya tiene una un papel significativo en la vida ahora sí que del papá o cualquiera de los padres, pues, me refiero. Yo creo que ahí en ese sentido significa que esa persona va a estar persistentemente, de manera constante, y quiero enfatizar la palabra constancia en el tema en el cual puedo tener y puedo en todo caso introducir a esta persona a la vida de mi hijo. Porque no es que el hijo se introduzca en la vida de ella, en la que se integra es esa nueva persona, no el hijo es el que se integra. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Es bueno y es importante tomar en cuenta cómo y cuándo presentar una nueva pareja, qué tipo de relaciones comunes existen con los niños, ajá, que sean relaciones donde haya comunes acuerdos, inclusive si hay acuerdos entre los papás que están separados, la pareja también tiene que tener una participación en relación a los acuerdos previamente que no son propiamente de ella, de esa persona, pero que al final la responsabilidad y la tutela es de los padres, aunque tenga una participación.
y la diferencia entre padrastro, madrastra o la figura paternal, ¿no? En ese sentido me parece importante que lo vayamos tomando en consideración. Me gustaría que pudiéramos tomar en cuenta que en el primer contexto de cómo y cuándo presentar a una pareja, y insisto, va a ser muy breve, porque definitivamente no tenemos mucho tiempo para ello, pero ¿cuándo es bueno presentar o empezar a trabajar con una pareja? Es recomendable esperar un tiempo prudente antes de presentar una nueva pareja. ¿Por qué? Porque para ello, primeramente, debe de existir una consolidación de la pareja. La consolidación significa que sí existe un compromiso, donde existe una aceptación, donde la pareja que se integra no genere de alguna manera una modificación significativa en la vida del niño si no hay un común acuerdo entre los padres que están separados, porque los responsables de esa crianza son los padres. Es importante tomar en consideración, como les comentaba, que esperar este tiempo. La introducción debe de ser progresiva en un ambiente neutro y positivo. Mucho, me ha pasado que, es que me ha pasado en muchas ocasiones en terapia que dice, es que mi papá me lleva con una nueva novia que tiene y quiere que a fuerza se salga con ella y quiere que vaya acá y yo no quiero. Y en muchas ocasiones hasta me dicen, ¿sabes qué? Es que mi papá o mi mamá me está obligando a que le diga a mi novio, a su novio que le diga ya papá o que ya le diga papi o ese tipo de cosas. Y el niño se siente amenazado, se siente angustiado por este contexto. ¿Por qué? Porque se le está forzando a hacer algo que a lo mejor no quiere. Para poder tener una aceptación debe de existir una integración de esa persona para que genere esa aceptación. Cuando lo hacemos de manera forzada, es un contexto de violencia hacia los niños. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tratamos, inclusive por el mismo enojo que podemos llegar a tener con la pareja, tratamos como que de eliminar el rol del padre y sustituirlo, pegarlo encima, el rol de mi pareja como padre. Entonces, eso es algo que definitivamente para el niño es violento porque su figura, por muy buena o mala persona que haya sido el padre o la madre, estoy hablando de los papás, porque al decir papá o padre estoy hablando de cualquiera de los dos. Puede haber una situación donde los papás sientan que precisamente los están sacando, los están eliminando y que pues, el niño se siente que no tiene derecho a opinar, ni a sentir, ni a hablar, ni a decir, y que están haciendo pensar que el padre es malo o que no vale la pena tener a una persona como padre o como madre. Entonces hay que tomar en consideración, ¿no? Por eso es importante que si va a haber una introducción, primeramente yo lo que digo es que exista una consolidación de la pareja. Ya como pareja que existan acuerdos y que lleguen a situaciones y que inclusive se tenga que hablar con la pareja. Oye, ¿sabes qué? Tengo una pareja nueva. Pues sí, quiero que conozca al niño, a la niña, a los niños. Me interesa que lo conozca. ¿Por qué? Porque pues sí, ya estamos teniendo una relación. Puede que existan conflictos, situaciones, pero sí se tiene que llegar a acuerdos. Y una vez que eso se consolide, entonces es introducirla de manera paulatina para que entonces esa persona vaya conociendo la vida del niño y que el niño pueda entonces integrarla precisamente y que pueda en todo caso ya familiarizarse y a partir de ese contexto pues pueda haber una aceptación. Ya la dinámica, como se diga, si el niño decide decirle mamá, si decide decirle papá, pues bueno, ya será una decisión del niño, pero eso no significa que nosotros tengamos que forzarla. En muchas ocasiones, en el punto 2, ¿qué manifestaciones, por ejemplo, se pueden presentar en ese sentido? Bueno, las relaciones comunes de los niños, ¿qué es lo que sienten al ver que existe una pareja? Existen celos, resistencia a conocer a la persona, existe tristeza, como diciendo, ah, pues ya me cambiaron a la mamá. Aunque sabemos que no, hablamos hace un momento, al inicio de nuestra plática, del nivel de maduración del niño con respecto a su edad. Y hay muchas ocasiones que pues todavía no tiene la madurez como para comprender. Y cuando llega una nueva pareja, el niño por lo general tiende a pensar que le están sustituyendo uno por el otro. En lugar de que nosotros podamos explicar que
realmente no se sustituye, sino que está creciendo, que cada quien tiene un rol distinto en la familia. Entonces eso es importante que también le dejemos claro para que también el niño no sienta que le están reemplazando alguna de las figuras paternas. Es clave validar sus emociones y asegurarle que el amor de los padres no va a cambiar. El amor entre ellos quizás no, pero el amor hacia él sí. E inclusive habrá personas que se suman a la relación que también le pueden brindar amor, respeto, cariño, confianza, validación. Siempre y cuando pues eso sea parte de los acuerdos que se lleguen al momento de integrar una nueva pareja. Otro punto que es importante, la nueva pareja, lo que comentaba, no sustituye a los padres biológicos. Su rol solamente tiene que irse tomando con paciencia y respeto, fomentando la relación basada en la confianza y sin imposiciones. Creo que eso queda un poquito claro. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Por favor, ahí está nuestro chat. Con gusto podemos resolver cualquier cosa que quisieran preguntarnos o compartir algún comentario. ¿Vale? Entonces, esto es un punto importante. ¿Ustedes cómo creen que podemos entonces llegar a este punto? Este es un punto ideal. Estos son escenarios ideales, pero la realidad es muy diferente. Y en muchas ocasiones se viven situaciones complejas donde existen otro tipo de cosas como la violencia vicaria, la alienación parental, situaciones donde los hijos se convierten en instrumentos o en armas contra alguno de los progenitores. ¿Por qué? Porque él sí puede tener una relación de pareja y yo no, porque yo tengo que vivir la figura de la persona que la cría, que lo cría, y esa figura implica que ponga límites, que castigue, pero la otra persona, el otro padre, el otro progenitor, es el que juega, el héroe, el que larga, y inclusive es injusto. En muchas ocasiones ha pasado ese tipo de situaciones. Y es importante tomar en cuenta que no se trata precisamente de nosotros, se trata de que cada uno de nosotros jugamos un rol importante. Y la comunicación entre la pareja también tiene que existir los acuerdos. ¿Para qué? Pues porque también nuestras emociones cuentan. Y no toda la vida puedo ser quien pone límites, pero la otra persona no todo el tiempo tiene que ser el facilitador o el entretenedor o el divertido. Debe de haber una situación donde los dos puedan hacer este rol. Pero eso tiene que ver mucho con la dinámica y la comunicación que haya al interior de la familia. Bueno, en ese sentido de los padres que están separados. Muy bien. Ahora, tomando en cuenta precisamente que la diferencia entre madrastra y padrastro con respecto al padre es este que les comentaba que me parece muy importante recalcar, no hay una sustitución de figura paterna. Se suman, no se reemplazan en ningún momento. ¿Ok? Bueno. em, Vamos a darle seguimiento entonces a nuestro siguiente tema, que es el número 3. Ya estamos muy cerca de terminar. En este tema tenemos precisamente es copaternalidad y comunicación efectiva. Híjole, este tema es increíble, es complicado porque no existe una comunicación en la copaternalidad, o sea, entre los padres que ya no son pareja, los que ya están separados. Y precisamente en muchas ocasiones, como hablamos al inicio, se prestan o se presentan escenarios donde pues existen resentimiento, celos, conflictos, eh, situaciones donde uno de los padres inclusive puede llegar a sentir odio y resentimiento porque ya me separé y ya me reemplazaron. Y entonces esas emociones que yo sentía por mi expareja regresan y veo que se llevan súper bien, porque conmigo no. Y entonces viene una herida narcisista que definitivamente nos ataca. E entendamos herida narcisista no como un contexto relacionado porque es una persona que sea narcisista, sino porque
viene una herida hacia uno mismo. Es importante tomar en consideración eso, que no tiene que ver tanto con un contexto relacionado a que si el padre es narcisista y hace esto, hace el otro. No, tiene que ver con que a uno se siente herido y que al final quiere que no se quiere sentir a sí mismo de esa manera y tiende a tener conductas no adecuadas. Eso creo que es importante que lo tomemos en consideración. ¿Ok? La copaternidad es importante precisamente que existan estrategias que nos ayuden a aprender precisamente a manejar una relación de crianza respetuosa entre los padres separados. Entre eso, número uno es la colaboración. Tenemos que entender que nosotros tenemos como papás tener una cooperación, tener esta capacidad de poder en todo caso no únicamente imponer, no únicamente decir, ah, no, pues a mí me toca, pues es mi rol y es mi hijo y mientras esté conmigo yo decido qué es lo bueno, qué es lo malo y tú no te metas. ¿Por qué? Porque al final si no existe una copaternalidad eh, en colaboración, lo único que estamos haciendo es de que el niño se encuentra en un contexto de dividido y emocionalmente indispuesto. Se generan complicaciones al final, donde solamente ve conflictos y esos al momento, al ser niños pequeños, se convierten en modelos o lo que hemos escuchado por ahí, en patrones de conducta. ¿Qué voy a buscar cuando yo me toque tener una relación de pareja? ¿Qué es lo que yo voy a buscar en una pareja cuando sea grande ese niño? Pues ese niño va a recurrir a los modelos que tuvieron. Y si fue un modelo de enojo, de violencia, de gritos, de falta de acuerdos, de imposiciones, entonces es muy probable que ese tipo de situaciones se repliquen. Y eso es importante que lo tomemos en consideración. Entonces, ahí en ese sentido, me gustaría que pudiéramos tomar en cuenta que el hecho de que podamos tener una copaternalidad en colaboración, tiene que ser con base en trabajar juntos en beneficio del hijo, no en beneficio del padre, no en beneficio de la madre, es en beneficio precisamente del hijo. Hay un derecho que lo hablamos también en el webinar pasado, es el interés superior del niño. ¿Esto qué significa el interés superior del niño? Es que siempre vamos a velar por la integridad física, psicológica física y psicoemocional del niño en todo momento. Es una responsabilidad que todos los adultos tenemos con hijos propios y no propios. Y eso creo que es importante que lo tomemos en consideración. Una clave importante para una comunicación efectiva, precisamente, perdón, antes de pasar al número dos, el número uno sí me parece importante que trabajar juntos en beneficio del niño, manteniendo una relación cordial entre papás. Por lo menos, si no es si es complicado, por lo menos es importante mantener una cordialidad en presencia del niño. Ay, pero Javier, eso es como ser hipócrita, ¿no? No, bueno, podemos pensar a lo mejor ser hipócrita, pero aquí se trata de que tenemos dos roles. Somos parejas separadas, que eso es un rol muy distinto donde a lo mejor se generan estas dinámicas, pero son padres. Y al ser padres, implica que tengo que asumir ese rol. Y el rol implica que tengo que colaborar y tener la capacidad de platicar de manera cordial de los asuntos de mi hijo. Lo que pasó entre nosotros, este queda fuera de la mesa por el momento. Mi priorización son mi hijo o mis hijos, o hijas, o como queramos. Y ahí es donde tengo que tomar la postura. Sí, nos toca ponernos el traje de la colaboración, de la compaternalidad, y entonces tener una comunicación donde se establezcan acuerdos de crianza claros. Y que si se hace en una casa una cosa, en la otra también se haga, para que el niño no se confunda, para que no se generen favoritismos. Y para que el niño, cuando crezca y tenga una relación, trate de ser lo más sana y que no tome partido o se genere como víctima
en una relación abusiva al interior de su propia relación de pareja que vaya a tener en algún momento de la vida. Porque sí, nos alcanza todo esto que está pasando ahora, nos puede alcanzar a la hora de establecer una relación de pareja. En el noviazgo, en la adolescencia o inclusive ¿cómo se llama ya? En la etapa adulta, cuando consolidemos una relación formal. Inclusive, ¿cuántas personas no conocemos de la familia que le cuesta establecer relaciones sanas? Porque está habituado a tener relaciones, como le llaman ahora, tóxicas y que de repente pueden llegar a ser complicadas. ¿Por qué? Porque no ha sanado el patrón, porque son el tipo de relaciones que identifica como las propias, porque fue las que vivió y no se trabajaron o no hubo una comunicación adecuada con respecto a la crianza en ese sentido de los padres hacia el hijo cuando estaban separados inicialmente. Número dos, es importante que como clave fundamental para una comunicación efectiva es la forma en la cual nosotros nos comunicamos entre nosotros como papás y hacia el menor. Ser capaz de utilizar tonos neutrales, tratar de en todo caso hablar en un contexto de respeto, permitirnos precisamente que al momento de hablarlo, evitar precisamente que eh, emociones complejas o que se pueden sujetar a malas interpretaciones como el enojo, la frustración o inclusive el sarcasmo puedan llegar a ser en todo caso formas de comunicación, porque también es una forma en la cual podemos generar conflicto. No, pues tu mamá te cría súper bien, ¿eh? Eres una persona excelente. Se nota se nota que es un gran padre, ¿eh? Tu mamá es una gran madre, ¿eh? Mira nomás lo que estás haciendo. En muchas ocasiones, nuestro discurso hace que precisamente el niño o el adolescente pueda vivir situaciones de autoestima complejos, porque aun independientemente de que ustedes estén separados, ustedes siguen siendo imagen de réplica para sus hijos. Imagínense qué pensarían sus hijos con respecto a cómo es que yo estoy hablando de mí, del otro padre. ¿Qué idea le estoy generando a él y que detonarán en algún momento cuando establezca relaciones, que sí tiene un impacto importante? Me parece importante que tomemos en cuenta esta parte. Eh, Sí, me gustaría que pudiéramos también centrar las conversaciones que se tengan entre papás, siempre en bienestar del niño, siempre, no en el bienestar precisamente. Ay, es que, ¿por qué cuando, por ahí vi varios videos de TikTok, y es que cuando vivías conmigo, pues a mí nunca me dabas dinero, y ahora con tu nueva novia, ya está, le compraste camioneta, le compraste casa y todo eso, y al niño y así, ¿no? Bueno, seamos muy honestos, en muchas ocasiones podemos en todo caso, que porque vivió una vida distinta ahora, al vivir una relación diferente, las cosas van a ser diferentes. Pero aquí al momento de la crianza, sí tenemos que ser muy claros en que no va a ser lo mismo y que nosotros tenemos que ser capaces de respetar las formas diferentes del estilo de vida de la pareja, aunque de repente pueda ser complicada porque nos puede pegar en el ego, porque con ella sí, conmigo no, o porque con él sí y conmigo no. Eso en todo caso, pues son situaciones complejas que espero en algún momento, si es que viven esta situación o conocen a alguien, puedan trabajarlo en un proceso de terapia para que puedan apoyarse en el contexto de la autoestima y, y poder en todo caso soltar esa relación y centrarse en el crecimiento personal. Centrar las conversaciones en el bienestar del niño y evitar revivir los conflictos pasados. Esta parte es que tú te acuerdas que tu papá era un desobligado, es que te acuerdas que tu mamá nunca hacía esto, es que siempre les solapaba y empezamos toda una serie de situaciones. Tomemos en consideración precisamente que todo este tipo de situaciones, lejos de poder consolidar una buena relación como papás para poder crear un hijo,
la fragmentan y en muchas ocasiones la destruyen. Y lamentablemente y recientemente he vivido situaciones con algunos pacientes donde se siente tan herido uno de los padres que ejerce un nivel de violencia increíble sobre su expareja y sobre su hijo, más allá del interés superior del niño. Y eso es bien complicado, muy, muy complicado. Sí es importante en todo caso utilizar medios escritos para cuando la comunicación verbal es conflictiva, llegar a acuerdos escritos en muchas ocasiones es necesario y aunque es complejo y no queremos llegar a ese punto, pues sí hay situaciones donde tenemos que ser capaces de tener que ocupar las asesorías legales, o sobre todo los contextos donde pueda haber acuerdos que estén vigilados por las autoridades, porque a veces sí, siendo muy honestos, ha habido violencias o situaciones que sí afectan a los papás, pero pueden inclusive dejar huellas indelebles en los hijos. Y eso no es algo que sea correcto. Terminamos destruyendo la vida de nuestros hijos por ello. Número tres, el manejo de desacuerdos sobre la crianza. Sí es importante establecer acuerdos básicos de crianza. ¿Qué significa esto? Al establecer acuerdos básicos de crianza, significa que se tiene que hacerse o que ustedes a lo que acuerden tiene que estar basado, número uno, siempre en el interés superior del niño, no para gratificarlo ni para premiarlo, sino para ver lo que es correcto, que está basado en sus derechos. Alimentación, vestido, casa, educación, diversión, agrupación, socialización, emociones, todo eso en todo caso tiene que haber acuerdos de cómo voy a criar a mis hijos y que sea de manera equilibrada, pero que sea lo mismo tanto en una casa como lo otro. Cada quien tendrá su personalidad y su forma, pero inclusive el hecho de que si, un ejemplo, puede haber situaciones donde me están diciendo, ¿sabes qué? El niño te lo entrego, pues, ¿sabes qué? Está castigado porque reprobó 5 materias. Se va el otro padre y pues lejos de a lo mejor apoyar a la pareja para que pueda entender las consecuencias de poder generar esta situación por el castigo. Ah, no le hagas caso, tu mamá o tu papá están locos. Nosotros sí nos vamos al cine, nos vamos a divertir y premiamos al hijo sin que pueda vivir la consecuencia. Entonces, en muchas ocasiones se prestan situaciones así. Los acuerdos como para premiarlos, para el sistema de recompensas, como también para la disciplina y el castigo, tienen que estar equilibrados y acordados por los padres. Nunca discutir en frente del niño. Nunca generar conflictos o situaciones. ¿Por qué? Porque el niño en todo caso, ya hablamos hace un momento de ello, genera, número uno, una angustia, inclusive ha tenido contextos de ansiedad y de depresión. Y número dos, sus relaciones podrán estar basadas en este tipo de perspectivas y él vivirá este tipo de relaciones. Quisiera yo que viviera la angustia que tuve del divorcio, de la separación y del conflicto que tengo con mi pareja, que mi hijo lo reviva con su pareja. Sería importante que lo analizáramos desde ese punto de vista. Y buscar mediación o asesoramiento profesional si es necesario. Hay grupos, en el caso, por ejemplo, de la terapia sistémica, trabaja mucho el contexto de las parejas cuando están separadas, pero todos los que son papás e hijos, aunque estén separados, los papás, van a terapia familiar. Y la terapia familiar ayuda a generar dinámicas, a entender, a poder haber psicoeducación, que pueda haber cosas que nos ayuden a mejorar la calidad de la relación y sobre todo a que haya aceptación de cosas, sobre todo que la vida como se conocía en familia anteriormente ya no va a ser igual, que ahora son situaciones totalmente distintas. Ujú.
Bueno, nos quedan 5 minutos de plática. Solamente quiero tocar un último punto para que podamos tomar en cuenta. Son 3 puntitos nada más de este. Evitar errores comunes y cómo evitarlos precisamente. ¿Cuáles son los errores comunes, no? Siempre el hecho de hablar mal del propio progenitor es algo terrible. Se llama alienación parental o violencia vicaria. Me gustaría poder profundizar un poco más en ello, pero estos temas de alienación parental o violencia vicaria muchas veces es que buscamos desacreditar al otro padre por medio de mentiras, malas palabras, hablar acerca de situaciones incómodas o de cosas privadas del otro padre. La violencia vicaria tiene que ver que yo violento o lastimo a mi hijo para que sufra mi expareja. Sí es importante evitar la descalificación entre progenitores. Hablar mal del otro padre genera confusión y daño emocional porque yo podré odiar mucho a la otra, a mi expareja, pero es un modelo para mis hijos. Y en casos como lo vimos hace un momento que en la pregunta al inicio, pues hay momentos en los cuales inclusive pues los hijos pueden decidir, ¿sabes qué? No, yo viví una situación de violencia intrafamiliar, no quiero, y están procesando. En ese sentido, cómo de alguna manera trabajar esta parte emocional. No involucrar a los hijos en conflictos. Híjole, eso es, se da pero terriblemente, ¿no? ¿Sabes qué? Ah, no, es que mira, dile a tu papá a que haga esto. Ah, es que tu papá es un inútil. Ah, es que tu mamá es esto. Es que, no sé, usarlos como mensajeros o pedirles que nada, ¿sabes qué? O sea, o vienes a vivir conmigo o si no, ya no te quiero. Ah, seguramente quieres más a tu papá. Ah, seguramente quieres más a tu mamá. Y entonces entro en un control de víctima y a nuestro hijo lo estamos lastimando en ese sentido. Ser conscientes de que las normas y los acuerdos tienen que estar ahí. Ambos padres deben establecer las reglas similares, quizás a lo mejor no al 100%, pero que sí debe de haber situaciones en las cuales los niños por lo menos tengan una estructura, porque insisto, y esto es algo que me gustaría que pudieran quedárselo, el hecho de que estén separados, no dejan de ser familia. Son papá, son mamá y son hijos. Dejaron de ser pareja, pero no dejaron de ser familia. Y tienen que seguir haciendo equipo en ese sentido. Una conclusión ya para cerrar nuestra plática del día de hoy, que espero que haya sido de utilidad, que haya sido algo positivo para ustedes y que les haya gustado en ese sentido. Naye, vamos a tomarnos unos minutitos más si no tienes inconveniente. Por ahí Claro, una pregunta, o un comentario, ¿me lo compartes, ah, por favor? claro. Dice, es lo que me pasó cuando me separé. Se me subió la presión y me dio un derrame en el ojo por tantos problemas que tenía con el papá de mis hijos, porque me ponía en contra a mi hijo el mayor. Claro, claro. Digo, estábamos hablando en este tema de las consecuencias a los hijos. Pero claro que también hay consecuencia con respecto a los papás, a la expareja. ¿Por qué? Porque entonces si mi hijo le cree o se suma o toma partido de alguno de los lados, pues también la pareja puede colapsar. ¿Por qué? Porque uno está haciendo lo mejor posible. Como conclusión, rapidísimo, les comparto. Muchísimas gracias por compartirnos que nos haya dado este comentario. Muchísimas gracias. El proceso de divorcio o separación, vamos a llamarle separación, y la integración de nuevas parejas representan desafíos emocionales y estructurales tanto como para los padres como para los hijos. Sin embargo, con las estrategias adecuadas como las que platicamos hace un momento y una comunicación efectiva, y voy a sumar aquí, afectiva, desde el amor, desde el cariño, desde el apego, desde esa parte, siempre va a haber situaciones que puedan estar basadas en lo que buscamos, el bienestar de nuestros hijos, el interés superior del niño. Es posible que construyamos una dinámica familiar sana y equilibrada independientemente de que estemos separados y que la familia que se integra
lejos de convertirse en una amenaza o en una competencia entre quién es mejor mamá o quién es mejor papá, se convierta entonces mejor en que tengo a alguien más que me quiere, alguien más que suma, alguien más que aporta a mi vida. Ujú. Validemos las emociones de nuestros hijos, y hay que brindar estabilidad a través de las rutinas, acuerdos y mantener una actitud respetuosa para los papás, sobre todo en ese sentido, aunque tengamos conflictos con ellos. Ujú. La copaternidad exitosa no se basa en la perfección, sino en la disposición para cooperar o priorizar el desarrollo emocional de nuestros hijos. No se trata de lo que siento yo al momento de la crianza. Ya en otro contexto tendré que trabajar yo lo que siento con mi familia, quizás a lo mejor en el cafecito con las amigas, los amigos o con el terapeuta. Y por último, cada familia tiene su propio ritmo de adaptación. No podemos forzar que las cosas se hagan entren con calzador. Es importante implementar herramientas que sean compartidas. Este webinar tiene esa intención y nosotros como fundación buscamos precisamente eso, el bienestar de todos ustedes, que puedan tener herramientas o cositas y que, bueno, si no pudieron estar en este webinar, me encantaría mucho que pudieran compartir eso a lo mejor en algún momento por ahí, veo que en el chat les compartieron un tríptico que hicimos, que hicimos con mucho cariño, principalmente Nayeli fue quien nos apoyó con esta información y que con mucho cariño para ustedes sea una herramienta útil para poder salir adelante con respecto a de este tema y otros temas que estaremos dando más adelante. Y pues bueno, no sé si de alguna manera tengan alguna duda, no sé, tenemos 5 minutitos de preguntas o si no, pues ya terminamos. Pero pues bueno, yo les agradezco mucho que se hayan quedado hasta este momento y espero que haya sido información de utilidad para ustedes. Muchas gracias. Bueno, en 5 minutos, si alguien se anima a hacer alguna pregunta como comercial, invitarlos a que el próximo miércoles, en la misma hora, 7:55, tenemos un tema también muy interesante. Recordemos que la salud es un tema integral que va en mente, espíritu, físico, biológico y todos esos aspectos de la vida. Entonces, es muy importante que también cuidemos nuestra alimentación, por lo que el 2 de abril a las 7:55 tenemos una plática relacionada al Día Mundial de los Trastornos Alimenticios. Es un tema súper interesante, hay que hablar de esos temas, aunque a veces nos muevan el piso en familia, ver cuáles son los cambios en los chicos, en las personas cuando empiezan a tener o a sufrir uno de estos trastornos. Entonces los invitamos a que participen. Si alguien desea la grabación, con todo gusto, nuevamente les dejo mi teléfono en el WhatsApp. Me pueden mandar un mensajito mañana y mañana se la hacen. Y también están los datos del psicólogo Javier Vargas ahí en el chat para que lo sigan en redes sociales, para que vean su contenido, para que juntos sigamos aprendiendo. Y bueno, tenemos una pregunta. ¿Qué estrategia se puede utilizar con un hijo enojado con su mamá por la separación? Perfecto. Bueno, sí, la primera instancia también tiene que ver un poquito de qué tanto tiempo ha habido esa situación y las circunstancias como se dieron. Como lo comentamos al inicio del webinar, creo que es importante en primera instancia que validemos precisamente las emociones. Sí es importante rectificar y tratar de explicar a su nivel cuáles fueron las razones por las cuales se dio la separación. Sí, en muchas ocasiones existe un vínculo o un apego con la mamá muy fuerte y cuando hay una separación, los hijos se sienten traicionados. Y en ese sentido, entonces, dirigen hacia quien a lo mejor tienen un vínculo afectivo un poquito más fuerte, por decirlo de alguna manera, o frecuente, vamos a llamarlo frecuente, se genera ese sentido. Pero sí creo que es importante, número uno, hablar, explicarle precisamente, no con lujo de detalles, porque a veces se presentan cuestiones de infidelidad, por lo cual se genera
la separación, pero sí por lo menos explicarle que pues había situaciones de diferencias ya, de opinión, de formas de convivir, que había problemas por las cuales se dio la separación, pero que sí es importante que se siente algo, que lo exprese, que lo diga, validarlo, para tomar en cuenta que siempre es importante decirle, ¿sabes qué? Es importante que tomes en cuenta que tu mamá te quiere. Aunque tú ahorita estés enojada, enojada o enojado con ella, tu mamá te quiere y eso no va a cambiar. Eso es importante que lo sepa y que pues en algún momento, si ya se sale de contexto y hay situaciones complicadas, creo que lo más propio es que busquemos ayuda, apoyo profesional en ese sentido. ¿Vale? Claro, pues muchísimas gracias, gracias a todos que se quedaron a este espacio. Recuerden que Fundación Cuenta Conmigo, Cuento Contigo hace todas estas actividades sin fines de lucro, por lo que ustedes pueden compartir esta información y que estén en los grupos de WhatsApp donde les enviamos con antelación la información de las pláticas y pueden invitar a quien gusten. Es un grupo, una actividad abierta a todo público, como ustedes saben, sin ningún costo. Y también ofrecemos algunas pláticas, tenemos un catálogo y podemos ofrecerlas en escuelas de nivel preescolar, primaria y hasta secundaria. Entonces, si ustedes están interesados en que a lo mejor en la escuela de sus hijos se puede impartir alguno de estos temas, con todo gusto, anoten mi teléfono y por supuesto que lo coordinamos. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias Javier por tu disposición, por tu aprendizaje, por tu enseñanza y por compartir con nosotros lo que la experiencia de tu profesión te ha dado. Es con Muchas gracias a muchísimo todos. gusto. Gracias, gracias. Y bueno, a reserva de que tengas algún comentario para cerrar, muchas gracias que estamos aquí. Muchas gracias a todos por conectarse y pues nos vemos en el próximo webinar. Nos vemos. Hasta Gracias. pronto. Chao. Gracias a los comentarios de agradecimiento. Excelente tema. Muchas gracias por la información. Gracias a ustedes que se quedaron aquí con nosotros. Que pasen muy buena noche.